los registros de participantes. O mira, déjame abrirle acá la lista. Alejandra Oropesa. Ale, buenos días. ¿Me escuchas? Hola Luis, muy buenos días a todos, mis compañeros, a Marta también, gracias por la invitación. Bienvenida, Ale, buenos días, gracias. ¿Quieres autopresentarte, Ale? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Alejandra Oropesa, soy gerente editorial de la revista México Industry y bueno, México Industry tiene 8 publicaciones en diferentes estados de la República Mexicana y estamos enfocados principalmente a la cobertura de la industria manufacturera y bueno, hemos trabajado muy de la mano con Index. Muchísimo. Gracias. Egren Terán, ¿quieres decir tu nombre y el medio que nos acompañas? Buenos días. Hola, ¿qué tal Luis? Yo estoy en comunicación en Index Nuevo León. Egren Terán, estoy aquí entrando para acompañarlos. Gracias, Egren. Hay una conexión que dice nada más iPad. No sé si me pueden ayudar a autopresentarse. Bueno, creo que no, me escucha. Laura Gutiérrez, adelante. Buenos días, señora Aguirre, Martita, buenos días a todos. Soy Laura Gutiérrez Franco, de Cadena Empresarial Enlazado de Guadalajara. Bienvenida, Laurita, gracias. Gracias. Ángel René, ya estaba, ¿verdad? Cintia Aguilar. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días a todos. Soy Cintia Aguilar de la revista Industrial Park, de aquí de la Ciudad de México. Bienvenida, gracias. Denny Leiva, de MBS. Bienvenida. Diego Ramírez Fuentes, ¿nos puedes decir de qué medio nos acompañas, Diego, por favor? ¿Qué tal, Luis? Habla Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas, pero pues ahora sí que ya sabes que son computadoras compartidas en la casa con niños y todo, entonces por eso se queda ese nombre. Te entiendo. Gracias, buen día. Bienvenido, gracias. Eduardo de la Rosa, buenos días, bienvenido. ¿De qué medio nos acompañas? Eduardo, ¿me escuchas? Ok. Enrique Duarte viene de T21. Héctor Usla, buenos días. ¿De qué medio nos acompañas? Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Héctor Usla del periódico El Financiero. Aquí presentes en este día histórico con la entrada en vigor del TEMEC y cubriendo los temas de comercio exterior para el medio. Muchas gracias, bienvenido. Está también Miguel Ángel Enzástigue. ¿De qué medio viene? Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Miguel Ángel Enzástigue, de 24 Horas, El Diario Sin Límites. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Gracias a ti. Buenos días. Veo también a Roberto. No sé de qué medio sea, si nos puede... Y hay otro Roberto Domínguez. Hola, ¿qué tal, Luis? Roberto Domínguez, reportero de TV Azteca. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí pendientes. Gracias por acompañar, Roberto. Bienvenido. El otro Roberto que no tiene apellido, no sé si estás conectado por 2 vías, Roberto Domínguez, o es otra persona. No, debe de ser otra persona. Gracias. ¿Gusta presentarse, Roberto? Bueno, creo que son básicamente, También Eduardo de la Rosa es de Milenio, nada más que nos comenta que no sirve su micrófono. Ah, muy bien. Gracias. Gracias, Cita. ¿Me ayuda, Cita, a verificar si no omití a nadie? Sí, claro. Al parecer, ya son Viridiana Saavedra, ¿de dónde nos acompañas? Creo que tienen en mute su micrófono, pero si gustan, ya pues damos la cordial bienvenida a todos los medios que nos acompañan y algunos compañeros que nos acompañan de las asociaciones, sobre todo de Nuevo León, me parece que hay 2 personas. Bienvenidos. Entonces, pues agradecemos mucho que nos estén acompañando el día de hoy en este día tan importante para el país entero
y sobre todo para esta industria. Los voy a dejar. Tenemos al licenciado Luis Aguirre Lang, que es presidente de Index Nacional. Tenemos también a Israel Morales Pérez, que es director nacional del Grupo de Trabajo de Acuerdos y Tratados Comerciales de Index Nacional. Y también a Luis Monsalvo Álvarez, es subdirector del Comité Laboral de Index Nacional. Y pues sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Luis Aguirre y agradezco mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Tita. Muy buenos días a todos de nueva cuenta. Nos da mucho gusto que a nombre del Consejo Nacional y sus 21 asociaciones en todo el país hayan aceptado esta invitación en este día muy importante para la región de Norteamérica y muy especialmente importante para el Consejo Nacional de Index, que representa a la industria de exportación mexicana y que tiene, como ustedes saben, pues raíces muy profundas. Este árbol de nuestro logotipo pues tiene una historia de 54 años en nuestro país, que ha generado raíces muy profundas y de largo alcance, principalmente con la región de Norteamérica, pero también con el mundo en materia de intercambio. Yo quiero hablar básicamente de mi participación. La estoy dividiendo en 3 temas. Voy a poner en mute sus micrófonos, por favor. Muchas gracias, muy amable. Por ahí está Frida con el micrófono abierto, que está metiendo un poquito de ruido. Si nos puede ayudar a ponerlo en silencio. Muchas gracias. Gracias, Frida. Creo que no te escuchamos, Luis. Es que alguien me silenció, Tita. Que el Consejo Nacional Index celebra el inicio de la vigencia de este importante acuerdo comercial, TEMEC, y con este acuerdo México acaba de refrendar su permanencia en la región de América del Norte, resaltando con qué equipo y bloque comercial juega principalmente. La industria manufacturera de exportación ha identificado que el TEMEC brinda reglas de juego a largo plazo para las empresas que invierten en la región, por lo menos el horizonte de 16 años, que es el periodo mínimo en que puede durar este nuevo tratado comercial. Aunque el TEMEC fue una petición del gobierno de Estados Unidos bajo la amenaza intermitente de la salida de ese país de este pacto trilateral, una parte importante de los cambios implicaron concesiones por parte de México y Canadá. La otra parte electoral consistió en la actualización y en la modernización del acuerdo. El resultado de la negociación tiene un balance general equilibrado entre las peticiones de Estados Unidos, por una parte, y los ofrecimientos de México y Canadá, por otra parte. Las empresas instaladas en México tienen la posibilidad de aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece este acuerdo comercial de nueva generación. Estados Unidos necesita tener aliados cercanos y compañías confiables que se sumen a sus cadenas de valor para poder competir ante el mundo. Y México es sin duda la mejor opción. México debe estar siempre cerca de sus aliados. Debe de estar cerca de Estados Unidos y de Canadá, tanto con su clase política como con las empresas y las organizaciones, sin olvidar desarrollar también la gran capacidad de cabildeo con esos países. Estados Unidos, México y Canadá deben verse como una región que compite unida frente a otras regiones del mundo, sobre todo con Asia. Las diferencias comerciales entre China y Estados Unidos y la pandemia COVID-19 abren oportunidades sin duda muy importantes y coyunturales para México en América del Norte, en el marco de una tendencia hacia el desarrollo de las cadenas de valor más regionales que mundiales.
Hoy, las empresas mexicanas debemos prepararnos para enfrentar un nuevo tipo de tribunal con el mecanismo de respuesta rápida laboral en el marco del TEMEC. Las empresas debemos enfocarnos a estar cumpliendo con las leyes, regulaciones y normas mexicanas que tienen que ver sobre todo con la seguridad laboral en el contexto de la pandemia de COVID y estas nuevas adecuaciones que este tratado comercial implica. Y resalto el cumplimiento irrestricto que en las empresas del sector IMEX, especialmente del Consejo Nacional de INDEX, siempre hemos dado cabal cumplimiento. Y para ello agradezco en este momento la participación de mi tocayo Luis Monsalvo, subdirector del Comité Laboral Nacional, quien ahondará en su intervención más sobre este tema. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es la importancia de fortalecer la competitividad de América del Norte. Este nuevo acuerdo comercial incorpora disposiciones que van a fortalecer la plataforma industrial de América del Norte y las normas para que el comercio entre los tres países sea más sencillo y predecible. Y para ello agradezco también que me esté acompañando en esta rueda de prensa virtual mi compañero y amigo Israel Morales, quien dirige, como ustedes saben, el Comité Nacional de Tratados y Acuerdos Internacionales y que estuvo pues liderando directamente todas las mesas de trabajo en el cuarto de junto por parte del Consejo Nacional. En estos temas destacan reglas de origen que se relacionan con las cadenas de valor regionales y que aumentan los incentivos para el desarrollo de los proveedores locales o nacionales. Los vehículos ligeros y camionetas de carga, el 75% de su valor deberá provenir de procesos e insumos realizados en la región, lo que llamamos el valor de contenido regional. Y además, para los vehículos ligeros, el 40% del contenido debe ser proveniente de zonas de alto nivel salarial de América del Norte, mientras que para camionetas de carga, este porcentaje deberá de ser del 45%. En cuanto a vehículos pesados, deberá cumplir con un 70% del valor del contenido regional y el 45% del contenido deberá de provenir de zonas de alto nivel salarial en América del Norte. En cuanto a las autopartes, deberán cumplir entre el 65 y el 75% del valor del contenido regional, dependiendo del tipo de autoparte. Para los televisores y manufacturas eléctricas se simplifican y actualizan, manufacturas eléctricas y electrónicas, se simplifican y actualizan las reglas de origen acorde a las tecnologías actuales y también se flexibilizan las reglas de origen a fin de ampliar el acceso a insumos. Facilitación y mejora de los procedimientos para la revisión y la certificación del comercio agroalimentario y el compromiso de promover una mayor convergencia entre las medidas sanitarias y fitosanitarias de los tres países para asegurar que éstas tengan su sustento. Quedas tocado de por vida, ¿no? Porque, pues, también... Promueve también este nuevo acuerdo la cooperación en la conducción de auditorías y la mejora de los procedimientos para la revisión de las importaciones. Fortalecen el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y prevé la posibilidad de crear grupos técnicos de trabajo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones acordadas en esta materia. También fomenta la coordinación, cooperación y transparencia en el proceso de expeditación de regulaciones, normas y reglamentos técnicos, lo que garantiza a los productores, exportadores e inversionistas conocer de manera clara todas las regulaciones relacionadas a su actividad comercial y económica. Facilita la exportación de las pequeñas y medianas empresas. Este es un gran logro y una gran innovación de este nuevo acuerdo, la incorporación formal y establecida en un capítulo de las pymes, las cuales incentiva la eliminación o reducción de los trámites relacionados con la certificación o verificación de los productos necesarios para ingresar
a los mercados vecinos y poder incorporar mayor intercambio comercial entre los tres países de esta categoría de empresas pequeñas y medianas. También se crea un comité de buenas prácticas regulatorias que permitirá la comunicación directa entre los gobiernos para fomentar la cooperación y avanzar hacia la armonización en las regulaciones. Y finalmente, el tercer punto que quería compartir con ustedes es el TEMEC brinda oportunidades en esta economía del siglo XXI. Una economía que sin duda está teniendo una transformación importante a raíz de esta pandemia. Con el TEMEC moderniza las disciplinas del Telecán, adaptándolas a las necesidades de esta economía del siglo XXI. Para ello, está incorporando herramientas para incentivar el desarrollo y el uso eficiente de los recursos energéticos, promover el desarrollo del comercio digital, facilitar el comercio de servicios financieros, fomentar la competitividad de las telecomunicaciones y fortalecer la protección de la propiedad intelectual. Estas disciplinas buscan promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores. Fortalece la protección de datos personales en las transacciones comerciales a través de los medios digitales. Establece disposiciones para promover el uso de datos abiertos por parte de nuestros gobiernos. Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Permite el acceso de proveedores de seguros y servicios de pago electrónicos a los mercados de América del Norte. Este es un gran logro. Promueve la competitividad de las telecomunicaciones en América del Norte a través de regulaciones en materia de competencia efectiva que favorecerán la generación de beneficios a los usuarios en cuanto a la calidad y los precios de los servicios de telecomunicaciones. Crea las condiciones para el acceso y el uso de las redes públicas de telecomunicaciones, dando certidumbre a los proveedores de servicios e inversionistas en este importante sector. Robustece el esquema de protección a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo disposiciones más robustas en materia de observancia y cumplimiento. Fortalece la capacidad de los tres países para desincentivar y sancionar las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Incorpora disposiciones en materia de patentes y diseños industriales que se apegan al régimen jurídico mexicano. Incluye mecanismos para evitar violación a derechos de autor en el entorno digital. Se mantienen las preferencias del tratado previo para facilitar la entrada temporal de visitantes de negocios, comerciantes, inversionistas o profesionales, así como para transferir al personal de empresas con presencia en América del Norte. Estos son los tres puntos que consideré más importante comentar de entrada antes de dar paso a la intervención de mis compañeros y posteriormente a esas intervenciones abrir el espacio de preguntas y respuestas con todos ustedes. Adelante, Israel Morales. Estás en mute, Isra. Muchísimas gracias, Luis. Qué oportuno los tres puntos que has señalado. A mí me gustaría agregar algunas cosas y algunos aspectos que son muy puntuales respecto de la era Telecán, que nos permitió el acceso a un gran mercado, el mercado norteamericano. Quizás hoy haya una tentación para desestimar lo que esta integración significó para México. Pero hemos crecido el comercio hasta 6 veces con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, desde 1994. Eso se dice fácil, pero en realidad ha significado mucho para nuestro país. La derrama comercial que eso ha significado se ha traducido en bienestar social para muchas de las zonas de nuestro país, especialmente en la franja norte, pero también
con el tiempo la industrialización ha venido permeando todos los corredores, por ejemplo, el corredor automotriz que existe en el centro y tocando un poquito del sur del país hacia el estado de Puebla. Es importante reconocer el beneficio que eso ha representado para la población que está precisamente adherida y que ha alcanzado a ser abarcada por el crecimiento industrial que se ha dado en nuestro país. Lo cierto es que con la entrada en vigor del NAFTA, en México se establecieron, digamos, las bases para tener una plataforma de manufactura que ha sido relevante para nuestro país, muy importante, y que precisamente son las empresas que representamos en INDEX. La plataforma de manufactura se ha convertido en una de clase mundial. Hemos logrado evolucionar para producir productos del más alto nivel en su calidad y en su desempeño, y podemos competir con cualquier otra nación en el mundo para producir bienes que gozan de la más alta calidad. En este proceso hemos venido evolucionando y compitiendo por el mercado de consumo más grande del mundo. Nadie puede negar que Estados Unidos es la potencia mundial en materia de consumo y que México tiene una situación geográfica privilegiada al estar precisamente al lado de este mercado y poder competir de todas con esta plataforma de manufactura. Hoy con el TEMEC y con la entrada en vigor del mismo, no podemos tampoco pasar por alto el hecho de que México ha venido ganando una posición en esta sociedad comercial con Estados Unidos y Canadá, y hoy se ha convertido ya en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hace 4 años que empezamos la negociación, ya casi, con Estados Unidos y Canadá en materia del TEMEC. México estaba en el tercer lugar. Y hoy, dadas las condiciones que Estados Unidos ha manejado con uno de sus principales socios comerciales, que es China, en este conflicto o en esta guerra comercial que se ha dado entre ellos, México ha logrado aprovechar ese espacio que ha dejado China y se ha convertido ahora en el primer socio comercial. El déficit que el presidente Trump reclamaba al principio de la negociación parece que es un tema olvidado, porque la administración Trump ha entendido que México necesita ser un aliado estratégico de su país, y en ese sentido me parece que las reglas del TEMEC ahora están puestas precisamente para poder propiciar que México, Estados Unidos y Canadá se conviertan en la región más competitiva en el mundo, a efectos de poder competir con el mundo, no solo para suplir las cadenas de suministro internas en Norteamérica, sino también para hacer algún tipo de propuesta hacia otros, voltear hacia otros mercados y diversificar como región Norteamérica hacia otros mercados del mundo. La relación comercial de México y Estados Unidos se ve mejor. Hoy tenemos un superávit comercial de alrededor de los 90,000 millones de dólares, lo cual significa muy buenas noticias para nuestro país. Respecto de lo que contiene el TEMEC en materia comercial, a mí me gustaría resaltar que existen varios capítulos en el TEMEC y no todo es reglas de origen automotrices. Tenemos que voltear a ver todo el lenguaje de capítulos como comercio digital, capítulos como mejora regulatoria, como competitividad, anticorrupción, que son ejes y por supuesto facilitación aduanera, que son ejes del tratado que nos van a ayudar a poner la mesa para promover un ambiente de negocios mucho más certero, con certidumbre jurídica, y también un ambiente de negocios que impulse el crecimiento, que impulse el progreso, que impulse reglas claras, que impulse, por supuesto, la productividad y la competitividad de los 3 países, pero especialmente del nuestro, de México. ¿Y por qué digo esto?
Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Y como mexicanos hemos demostrado que podemos llegar a el mejor desempeño, el desempeño de clase mundial. En nuestra industria están representadas las empresas con las mejores prácticas corporativas, con las mejores prácticas industriales, con las mejores prácticas de desempeño. Tenemos productos, como lo dije antes, de clase mundial. Así que este tratado y el lenguaje que maneja es precisamente, este lenguaje modernizado que tiene es precisamente en ese sentido. Es un tratado que pretende llevarnos al desempeño de clase mundial en el intercambio comercial. Y en México no debemos de tener miedo de eso, porque mucho se ha dicho sobre este tratado respecto de, tiene reglas muy duras, todo el tema de enforcement o cumplimiento, vamos a estar siendo vigilados sobre el mismo. La verdad es que no debemos de tener ningún temor por parte de Estados Unidos, es decir, no debemos tener ningún temor de que Estados Unidos vaya a poner la lupa en el cumplimiento de varias de las cosas a las cuales nos hemos comprometido. Como industria, como mexicanos, estamos entrenados, estamos ya preparados para cumplir las reglas del juego de clase mundial. Y este tratado nos va a llevar precisamente a ese dinamismo de aquí para adelante, porque vamos a estar muy conscientes que para seguir compitiendo en este mercado y para llevar a la región Norteamérica al siguiente nivel de productividad y competitividad, vamos a tener que jugar las reglas de clase mundial y eso es precisamente a lo que aspiramos con este tratado. No voy a entrar sobre el tema laboral porque Luis Monsalvo va a tocar ese tema, pero todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, con cuidado al medio ambiente, con obviamente las reglas de comercio en materia de reglas de origen, todo ello es un plus. Vamos a seguir progresando en la región Norteamérica por la debida aplicación de los compromisos que hemos adquirido. Y sobre el tema de reglas de origen me gustaría acotar. Ciertamente el sector automotriz ha sido el sector que ha tenido el mayor ajuste de Telecán hacia TEMEC, pero digamos, el tiempo nos dirá si la política que está proponiendo la Casa Blanca, el presidente Trump, sobre el sector automotriz es la correcta. Yo estoy seguro que si no es la correcta, el consumidor en Estados Unidos se lo va a decir al presidente, se lo va a decir a su gobierno y si es necesario, estoy seguro que vamos a hacer ajustes en el camino para propiciar un buen modelo competitivo para el sector automotriz, que traiga los beneficios de tener los empleos aquí en la región, como el presidente Trump lo propone, en los Estados Unidos, por supuesto, pero también eso tendrá un efecto en la cadena de suministro hacia México y hacia Canadá también. Pero más allá de las reglas de origen automotrices, lo que podemos ver es que hay una flexibilización en 212 partidas que se renegociaron en este acuerdo de bienes industriales, algunos de ellos incluso autopartes, que tienen un mejor nivel de valor de contenido regional, una simplificación en la forma en que vamos a calificar origen, que va a representar un beneficio para esos sectores en la competitividad de sus productos. Así que no todo en el tema de reglas de origen ha sido el sector automotriz. También hay buenas noticias para otros sectores del sector industrial que toca aparatos eléctricos, electrónicos, como dije antes, autopartes, que nos van a ayudar a seguir propiciando la competitividad de dichos productos. Finalmente, me gustaría cerrar refiriéndome al capítulo 7 de facilitación comercial. Este capítulo sienta las bases, pone la mesa para que el sector privado de los 3 países trabaje con las autoridades de sus países y podamos propiciar un intercambio comercial de clase mundial. Es decir, el capítulo 7 en materia de facilitación aduanera, facilitación comercial, de operaciones aduaneras, nos lleve a el tan anhelado nivel de aduanas del siglo XXI que hemos venido trabajando incluso a nivel de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas y de la OMC. Queremos propiciar en Norteamérica el modelo a seguir en el mundo de cómo deben de funcionar las aduanas. Y
el lenguaje que está contenido en el capítulo 7 del Tratado del TEMEC es un gran logro, porque están sentadas las bases para poder avanzar en ese sentido y propiciar la forma más eficiente de poder tener un intercambio comercial entre países. Me parece que es una excelente noticia del TEMEC hacia el intercambio comercial y es uno de los mejores capítulos más avanzados, creo yo, que existe en un tratado de libre comercio hasta el día de hoy. Por lo tanto, quedará de nosotros en el sector privado seguir trabajando con las autoridades para poder llevar al objetivo y al cumplimiento toda esta visión y todas estas metas que nos hemos propuesto en materia de facilitación comercial. Hasta aquí terminaría mi participación y muchas gracias por la oportunidad de expresarles esto. Luis, te regreso la palabra. Muchas gracias, Isra. Muy interesante y coincido completamente contigo que nos hemos enfocado básicamente en los temas no tan agradables en materia de reglas de origen o en materia laboral y por eso qué bueno que resaltamos también las oportunidades y la modernización de este nuevo acuerdo que brinda precisamente eso, un fortalecimiento de mayor interacción comercial, servicios en los diferentes ámbitos para poder tener un mayor intercambio de bienes y servicios en la región y un mayor fortalecimiento de la región de Norteamérica y por ende de mayor bienestar social para los habitantes de esta región. Yo quisiera ahora pedirle a mi tocayo Luis Monsalvo que sea tan amable de compartirnos de este tema laboral sus comentarios. Adelante, tocayo, buenos días. Muchas gracias, Luis. ¿Me escuchan bien? Voy a estar usando un sistema dual por un tema de conectividad, aunque parece que estoy en mute. Entiendo que me están escuchando todos bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Israel, por su participación. Por supuesto, a la Oficina Nacional de Index por esta reunión. Muchas gracias a todos los medios que nos acompañan. Apreciamos mucho su interés y su disposición. Y no es para menos porque estamos en un día histórico. Es el fin, como decía Israel, de una era y es el comienzo de una nueva. Y como todo cambio, se genera cierta incertidumbre y hay cierta expectativa y es normal que personas, algunas traten de impulsar cierto ánimo, cierta información de preocupación, pero en Index desde hace mucho tiempo, años diría, con el liderazgo de Israel en todos los temas de tratados internacionales, no estamos preocupados, estamos ocupados y lo estamos haciendo de una manera muy contundente con todas las asociaciones locales que tenemos, sobre todo en la frontera, aunque también evidentemente en la Ciudad de México, el Bajío y en otras partes del país. Y en el tema laboral, evidentemente, pues el foco se realza porque para todas las personas que han tenido la oportunidad de leer el tratado, pues es claro que hay una grandísima diferencia respecto del tratado que teníamos anteriormente, el Telecán, y es simple y sencillamente que ahora tenemos un capítulo laboral. Y dentro del capítulo laboral, evidentemente ahora estamos obligados todos los países a ciertas cuestiones donde además no habría manera de que alguien se exceptuara o se quejara o se sorprendiera de que tenemos que estar obligados a esas situaciones. En esencia, el tratado nos obliga a 5 rubros de cumplimiento laboral, que son los temas colectivos, que ahorita profundizamos en ello porque son los más relevantes o los que tienen una observancia un poquito particular, temas de trabajo forzado, temas de trabajo infantil, obviamente obligándonos a erradicarlo, temas de discriminación y cumplimientos mínimos en cuestiones, por ejemplo, de salario mínimo, de jornada extraordinaria y al fin del día de pagos de condiciones, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde una perspectiva general, la realidad es que no hay forma de cómo decirle no o cómo no estar de acuerdo al cumplimiento de estas medidas. Por supuesto, una vez que lo confrontamos a la situación del país, sabemos todos que estamos en un proceso desde finales de la administración anterior, en un proceso de cambio importantísimo desde la reforma constitucional del 2017, porque simple y sencillamente, y esto hay que decirlo muy claramente, nuestro modelo
de sindicalismo y de negociación colectiva tenía varias áreas de oportunidad. Entonces, con esta reforma constitucional, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, del 1 de mayo, ya de esta administración, pues es claro que todos vamos en el mismo camino. Nos estamos alineando con vamos a decir, con el cumplimiento de normatividad internacional enfatizado por la Organización Internacional del Trabajo y del cual México forma parte, por lo menos en los tratados más relevantes a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando vemos ese tipo de obligaciones, pues lo que está haciendo México desde el 2017 es adaptar nuestra legislación interna para estar y para encontrarnos en estándares mundiales. Y por supuesto que a eso no le podemos decir que no. Y nosotros muy específicamente en Index, pues hemos estado trabajando de la mano con las empresas. Hemos tenido muchos seminarios, muchos webinars, mucha retroalimentación. El Comité Laboral Nacional, que está representado y que está integrado por miembros de los despachos más importantes, con mayor presencia, pero además con mayor actividad y relación con la industria manufacturera de exportación, estamos trabajando con una agenda muy enfática, con una agenda muy vinculada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder alcanzar las metas a las que estamos obligados como país y como empresas. Justamente el lunes de esta semana liberábamos para toda la membresía, pero realmente para cualquier persona que le interese y que le debería de interesar a todo mundo el cumplimiento del tratado, una guía de cumplimiento, en el anglicismo un checklist, respecto a todos los puntos de observancia que al menos desde la industria de exportación consideramos mínimos, como para que la gente haga un diagnóstico de dónde se encuentra respecto de los compromisos laborales. Y por supuesto que el tema colectivo adquiere relevancia porque, como ustedes seguramente ya saben, para los temas de libertad de asociación y de negociación colectiva, justamente y únicamente hasta ahora, para esos dos, hay una situación de observancia distinta, un mecanismo rápido, un mecanismo de respuesta rápida para instalaciones específicas, sería la traducción exacta. Y en ese mecanismo es donde se encuentran los famosos paneles, donde no es una situación unilateral hacia México. Todos los 3 países tenemos la posibilidad, evidentemente, de detonar estos mecanismos y eso nos pone, evidentemente, a todos, pues en una situación donde cada país va a tener que cumplir con esa observancia. Por supuesto, para nosotros, pues es un tema, yo diría que para todos, pero enfocándonos en México, es un tema nuevo porque nunca había habido en un tratado internacional de esta magnitud un mecanismo para resolver controversias, pero no lo veamos como un mecanismo de observancia nada más o de vigilancia, es un mecanismo para resolver las controversias. Y para que haya controversias, primero tienen que las partes decir, yo no estoy de acuerdo con A, te hago saber A, y hay oportunidad de resarcir esa presunción de incumplimiento, primeramente en una fase que no necesariamente tiene que llegar a esos paneles. Y en eso la Secretaría del Trabajo está trabajando muy cercano con nosotros, evidentemente también con el Consejo Coordinador Empresarial, donde nosotros también estamos participando. Hay un diálogo con la Secretaría de Economía y con la Secretaría del Trabajo, donde se está preparando lo mejor posible para poder enfrentar en la eventualidad de que llegaran a esos mecanismos y a esos paneles. Pero ahorita el cumplimiento tiene que ser preventivo y tiene que ser como ir al doctor, tú solo con una revisión, una autogestión, evidentemente con el visto bueno de las autoridades, pero donde hagamos el esfuerzo de realmente hacer esa radiografía y decir, esto sí es un área de oportunidad en mi empresa o no. Entonces, para nosotros es motivo sin duda de celebración. Para esta industria en particular y para Index es un motivo de muchísimo ánimo, de un reto además de muy largo plazo que va a cambiar la manera en la que nos estamos relacionando los 3 países y que evidentemente va a generar áreas de oportunidad ahora muy importantes para la región. Ayer escuchábamos en una ponencia con unos colegas donde estaba muy enfatizado la industria automotriz, pero decían, este es el momento de demostrarle a nuestros
a nuestras partes, nuestras contrapartes, pero en el sentido amigable y corporativo de la palabra, dentro del tratado, que hay que demostrar que ahora nos tenemos que mostrar regionalizados, que se tiene que entender que México para Estados Unidos y para Canadá, por la situación regional, además ahora exacerbada por el tema de la pandemia, es nearshoring, ya no es offshoring para ellos. Y que nuestras reglas y estándares ahora van a ser tan similares que podemos competir con el resto del mundo como región. Para nosotros es un motivo de mucha motivación, de mucho reto. Muchas gracias, Luis, a Israel por esta oportunidad para el Comité Laboral, y con todo el gusto del mundo estamos para apoyar a la membresía de Index y, por supuesto, a cualquier empresa de México que quisiera acercarse, con todo el gusto. Muchas gracias. Cayo. Y muy importante eso que señalas. Estos paneles, pues en ningún momento el propósito es destruir la base productiva o destruir el intercambio comercial, que dicho sea de paso, el año pasado simplemente México intercambió con Estados Unidos en importaciones y en exportaciones más de 614,000 millones de dólares. Y en estos 3 países generamos 22 millones de empleos con este intercambio comercial. Y para que haya empleo, para que haya inversión, pues tiene que haber empresas, tiene que haber confianza, tiene que haber certidumbre jurídica. Y estos paneles pues no son ninguna amenaza, son una oportunidad para poder dirimir precisamente esas presunciones o esas ideas que pueden ser ciertas o pueden ser no ciertas, pero para eso son los paneles, y qué bueno que tenemos ese tipo de mecanismos claramente ahora ya definidos. Yo voy a dejar ahora a Marta Chávez que me ayude a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Por favor, si nos pudieran levantar la mano quienes tengan alguna pregunta para que nuestros expertos nos puedan apoyar en contestarlas, por favor. Para hacerlo de manera dinámica. Listo, tenemos a TV Morfosis. Adelante. Adelante, muchas gracias. Sí, Georgina García, de Canal 44, de la Universidad de Guadalajara. Preguntar sobre el capítulo laboral. ¿Cómo van a operar estas inspecciones de parte de expertos independientes en la industria electrónica? ¿Y qué pasará cuando las empresas no cumplan con los mínimos establecidos en el TECMEC? ¿Les parece si vamos tomando de 3 en 3 para hacerlo un poco más ágil? Diego Ramírez. Con gusto. Ok, perfecto. También tenemos a Diego Ramírez. Si nos pudieras... Que no es Diego. Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. Me gustaría saber, ya que está vigente la segunda versión del TECAN, ¿cómo impactará las inversiones? Si ya tienen ahorita, ¿cómo va a estar el horizonte de la inversión para este sector? Gracias. Y también tenemos a Alex Alegría de la Jornada. Buenos días. Mi pregunta es en materia laboral. Ayer el presidente decía que México sí se va a encargar o sí va a estar vigilando también que se cumplan las disposiciones en materia laboral, pero quiero saber si esto realmente es posible. Muchas gracias. Listo, Okay. Ya tenemos las 3 preguntas. Gracias. Si quieres, Tocayo, tú tienes 2 de tema laboral y luego yo contesto inversiones. Adelante. Seguro. Nada más, ¿me ayudan con sus nombres? De TV Morfosis, ¿me compartes tu nombre, por favor? Georgina García, de Canal Gracias. 44. Gracias a usted. Muchas gracias, Georgina. Y la última pregunta laboral la hizo Israel también. Muchas gracias. Entonces, primero, Georgina, gracias por tu pregunta. Déjame empezar por el contexto que te va a ayudar o nos va a ayudar a los que estamos aquí a comprender un poquito el ámbito de aplicación. El TEMEC tiene un capítulo laboral, que es el capítulo 23, y tiene un anexo a ese capítulo laboral que es el 23A.
Esas son obligaciones para todos y son obligaciones en esos 5 rubros que mencioné hace un momento. El 23A son obligaciones para México porque justamente estábamos en la fase de la reforma cuando se estuvo negociando. Recordemos que esto se firmó en diciembre del 2018 en Argentina. Entonces, hay ciertas cuestiones donde lo único que nos dicen, oye, es, esto es lo que estás poniendo en tu reforma, nos interesa mucho que lo materialices. Y entonces, ese capítulo lo que dice es prácticamente lo que ya tenemos. Te voy a poner un ejemplo, que tenemos que cambiar ahora a una plena independencia en el registro de contratos colectivos, reglamentos y sindicatos. Y entonces ahora la reforma laboral ya tiene un organismo independiente que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que inicia funciones ahora en octubre. Entonces, es una cuestión como de observancia respecto de lo que en ese momento todavía estaba un poquito en movimiento. Y tiene ahora, en diciembre del año pasado, el TEMEC, modificaciones que se materializaron en un protocolo modificatorio al TEMEC, donde se modificó el capítulo 23 laboral precisamente para introducir esta modalidad de resolución de controversias y estos mecanismos rápidos que comentamos en los anexos 31A y 31B, que también se insertaron al mismo momento en el protocolo modificatorio en diciembre. En esos mecanismos rápidos, uno de los supuestos para que puedan activarse es que tengan que ser esa denegación de derechos en materia colectiva nada más en ciertos sectores prioritarios, así le denomina los anexos. Y en esos sectores prioritarios están enfocados principalmente en manufactura, en servicios y en minería. Y dentro de sectores prioritarios en manufactura hay un listado que, si bien no es excluyente, no menciona temas electrónicos. Y de hecho, te podría decir que vamos a decir, la sensibilidad y por lo menos el diálogo dentro del sector empresarial organizado y lo que hemos podido conversar con las autoridades, ese rubro específicamente el sector electrónico probablemente entre el próximo año, porque de hecho cada país implementó o interiorizó de acuerdo a su normatividad interna el tratado firmado. Y Estados Unidos, dentro de ese procedimiento de interiorización y de publicación, requiere que haya un proceso legislativo. Nuestro mecanismo no es así. Nuestro mecanismo requiere un análisis y una ratificación del Senado que se hizo. Pero en Estados Unidos, ellos emitieron una norma que le llaman una ley de implementación para ellos interna, donde claramente dicen, oye, el próximo año internamente nos interesa mucho verlo electrónico y vamos a proponer lo electrónico. Entonces, cuando te digo es razonable esperar que lo electrónico llegue el próximo año, es porque ya ellos, además, muy transparentemente y muy claramente, ellos publicaron esa normatividad. Entonces, primero, la primera respuesta o la primera parte de la respuesta es lo electrónico en este momento exactamente no. Y lo de los inspectores, que podría aplicar para todos, nada más quiero dejar muy claro que el TEMEC no contempla específicamente inspectores, ¿no? El subsecretario SEADE, que fue quien estuvo dirigiendo nuestras negociaciones en esa parte final del protocolo modificatorio y donde se empezó a hacer mucho ruido en diciembre de 2019, fue muy enfático con eso y tiene razón. Si tú lees todos estos capítulos y anexos que te comenté, no hay ninguna mención de inspectores. Porque un inspector significa que un Estado tendría el derecho para, desde su propia estructura, mandar a funcionarios internos a revisar al otro país. Y eso no existe, porque evidentemente sería una violación a la soberanía de cada uno de los países. Lo que existe y que generó confusión es que en estos mecanismos rápidos para la denegación de derechos de la parte colectiva nada más, ahora modificado en el protocolo, hay un panel, si es que el mecanismo de respuesta avanza mucho y llega a la parte final y no se resarcen los daños o no se reparan las supuestas violaciones, y las partes van a poder designar de una lista de panelistas que las propias partes conformaron a quienes
van a ser parte de ese panel de 3 personas para revisar la situación. Y dentro del revisar la situación, se implica la posibilidad de asistir a la empresa, reitero que la palabra es instalación cubierta, es decir, centro de trabajo. No van a ir a las oficinas corporativas si llegáramos hasta ese nivel, pero podrían asistir entonces a la planta, al centro de trabajo, al centro de distribución y revisar la situación, pero van a ir con un nacional del estado que está, vamos a decir, como objeto de esa queja o de esa reclamación, un representante, un panelista del estado que hizo la queja o reclamación y uno intermedio de la lista que las 2 partes o las 3 partes aportaron. Entonces, no es como si alguien y un estado pudiera decir, este funcionario con esta autoridad va a ir. Es una parte del mecanismo y el acuerdo fue, entre las partes designamos quiénes y las partes... Ahí ya no te escuchamos, Luis. Obviamente, cuidando temas de imparcialidad, ¿no? No podría asistir un representante específico. Ahí se te está yendo el audio, Luis. Empresas podrían negarse a recibir a estos panelistas. Dice tal cual el procedimiento que se puede negar y dice, y el panel lo tomará en cuenta, pero no es obligatorio que los visiten. Entonces, me parece que hay varias cuestiones que se pueden materializar para dejar clara esa situación y lo pongamos en su justa dimensión, Georgina. La segunda pregunta de Israel, si me permiten de una vez, mencionando la cuestión donde nuestro presidente Poder Ejecutivo mencionó que también se va a inspeccionar. Como comentaba Israel, tiene toda la razón y yo te diría incluso, y qué bueno que se haga, porque repito, revisar los compromisos a los cuales México se comprometió en el TEMEC es de una u otra forma revisar la legislación que ya nos era aplicable. Aplicable por la reforma constitucional del 2017 en justicia laboral y en temas colectivos, aplicable por la reforma laboral directamente a la Ley Federal del Trabajo del 2019, donde justamente esos temas se reglamentan, es decir, se profundizan y detallan, y aplicable porque tenemos ya firmados, ratificados e inscritos en la sede de la OIT los tratados 87 y 98 que hablan acerca de la libertad de asociación y la libertad de negociación o el derecho a la libre negociación. Y los otros temas, Israel, imagínate discriminación, trabajo forzoso y erradicación de trabajo infantil, por supuesto que también somos parte de esos tratados internacionales en la OIT. Y yo te diría que parte del trabajo, de la inspección del trabajo, de la cual depende o está a cargo de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, con el doctor Salafranca al frente, que ha hecho un excelente trabajo, me parece que es parte de sus obligaciones. No le vemos mayor inconveniente, simplemente será una herramienta que habrá que considerar también para estar en cumplimiento. Muchas gracias. No sé si Israel, me parece que la segunda pregunta es de tu cancha. Yo hago los vestidos con papas. ¿Cómo vas? Yo quisiera nada más antes de si me quieres complementar la respuesta en el tema de inversiones, compartirle a Guillermo Diego Ramírez, en base a su pregunta del tema de qué impactos o cuál es la proyección de inversiones con la entrada en vigor del TEMEC. Bueno, ahora sí que es un tema reservado, porque por un lado, si bien en la industria de exportación constantemente, todos los años hemos tenido crecimiento en la inversión extranjera directa, no fue la excepción tampoco el primer trimestre de enero a marzo de este año, donde tuvimos un crecimiento del casi el 0.5%, que es muy bajo comparado a los primeros trimestres de años anteriores. Sin embargo, no se ha estancado la inversión extranjera directa en nuestro sector de la manufactura de exportación en nuestro país. Sin
Sin embargo, creemos que con este nuevo acuerdo, la expectativa o el impacto que esperamos es que se incremente de manera importante esta tarea por todos los aspectos que ya comenté al principio de esta rueda de prensa. Sin embargo, también debemos de decirlo de manera muy clara y contundente que debemos también como México, como país, cuidar los mensajes que mandamos al exterior. El tema de Constellation Brand, el tema del cambio de las reglas del juego del sector energético, entre otros puntos, pues son temas que generan incertidumbre o desconfianza. Y para que haya inversión tiene que haber confianza, y para que haya confianza, pues tiene que haber certidumbre jurídica. Este acuerdo nos da certidumbre jurídica para seguir manteniendo las inversiones, para seguir atrayendo las inversiones. Pero es diferente cuando un inversionista ve a un acuerdo comercial avalado por los 3 países, ratificado por los 3 países, pero a ciertos personajes del poder público a nivel federal que están poniendo piedritas en el actuar, y que muchas de las decisiones para proteger esas inversiones ya establecidas en México o la posible llegada de nuevas inversiones al país tengan que estarse dirigiendo en el Poder Judicial Nacional o en paneles de controversias comerciales. Creo que esos son los aspectos que recomendamos cuidar en esta oportunidad con este nuevo acuerdo. Isra. Sí, gracias, Luis. Si me permites complementar nada más lo que acabas de señalar, compartiendo mi pantalla. Estoy mostrándole a nuestros compañeros de los medios de comunicación la tendencia de la inversión extranjera directa en nuestro país y en comparación con lo que sucede en la Unión Europea y en Japón, que son también socios comerciales estratégicos de nuestro país. Si pueden ustedes ver con esta filmina que ha sido presentada por la doctora Luz María de la Mora en varios de los foros en los que ella participa, nada más como apoyo quisiera mostrarles que México es el campeón de la inversión extranjera, de la atracción a la inversión extranjera en las pasadas 2 décadas. Desde que inició el Telecán hasta el 2020, México casi ha acumulado los 600,000 millones de dólares en inversión extranjera, superando a los Estados Unidos y Canadá con 318,000 millones de dólares y a la Unión Europea con 184,000 millones de dólares y a Japón con 27,000 en el mismo periodo de tiempo. Ciertamente en este momento, en la coyuntura de la pandemia y durante la renegociación del Telecán, la inversión extranjera directa ha experimentado una pequeña desaceleración, pero hoy, con independencia de la pandemia que está afectando a todo el mundo y la afectación es general, creemos que esta tendencia que hemos visto de inversión extranjera en nuestro país va a seguir y va a continuar. Como bien dice el presidente Luis Aguirre, es reservada, nunca estamos en posición quizás de poder decir exactamente los planes que hay, pero lo que sí me queda claro es con el ambiente de negocios mejorado a través de las disposiciones del nuevo acuerdo del TEMEC, vamos a tener la plataforma para poder atraer inversión extranjera de manera consistente, constante, en la misma tendencia en que ha fluido en los últimos 25 años. Y habiendo dicho eso, quisiera bien agregar sobre el tema de la materia laboral. Dije antes, el que nada debe, nada teme. Si nos concentramos en México como sector privado a cumplir con las nuevas leyes y la reforma laboral, las nuevas leyes laborales que México ya aprobó en su marco jurídico nacional, estoy seguro que no debemos de tener ningún problema ni tenemos que temer ningún mecanismo rápido de estos de los que nos habla Luis, que están establecidos en el anexo 31A y B del TEMEC, porque nuestra industria, como en todos los otros aspectos del marco jurídico en el que tenemos que operar, estamos comprometidos al cumplimiento. Y en la medida en que cumplamos con las medidas laborales, vamos a tener un ambiente de negocios sano, bueno, y por supuesto que esto es muy bueno para nuestros trabajadores. Muchas gracias, Israel. Tita, ¿puedes darle celeridad a las preguntas
Y claro, ya tenemos las últimas 4 preguntas de Héctor Usla del Financiero. También tenemos a Ivette Saldaña de El Universal, a Luis Lozano de Forbes y a Enrique Duarte de Revista T21. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el panel. Héctor Usla de Periódico El Financiero. Tengo una pregunta muy puntual. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al TEMEC acompañado de las mayores caídas históricas en exportación de México a Estados Unidos. Tan solo en abril cayeron 48%. Entonces, me gustaría saber qué tanto ha afectado el desfase de apertura de actividades entre Estados Unidos y México, qué tanto podrá seguir afectando durante los próximos meses y cuánto tiempo tardaría las exportaciones mexicanas en recuperar los niveles que se tenían de exportación previos a la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Siguiente, por favor. Hola, Ivette Saldaña del Universal. En cuanto a las inversiones, Luis, quiero saber más o menos en cuánto estaban creciendo la llegada de inversiones a las maquiladoras en los primeros trimestres de años pasados para poder comparar el punto 5 que nos decías. También una de las cuestiones con las que pensaba o piensa Estados Unidos andar monitoreando a las empresas, en especial a las maquiladoras, era poniendo una línea, una hotline. Quiero saber qué ha pasado con eso, si ustedes ya saben cómo la están difundiendo. Y en temas de medio ambiente, según estuve leyendo, hay las comunidades pueden pedirle a los gobiernos que muestren qué están haciendo para frenar la contaminación de ciertas empresas. ¿Qué tanto puede una comunidad impulsada a lo mejor por una organización no gubernamental de Estados Unidos que tenga sus propios intereses, el frenar o lograr que se impidan ya las exportaciones de alguna empresa que les esté estorbando? Gracias. Gracias, Ivette. Siguiente, por favor. Luis Lozano, ¿nos ayudas con tu... Hola, ¿qué tal? Hola, Tocayo. Adelante con tu pregunta. Gracias, Tocayo. Pues quisiera nada más puntualizar la parte de los sindicatos. En una entrevista anterior comentabas que era como una de las partes más complicadas que tenían frente al TEMEC, la aceptación de los sindicatos y la aplicación de las nuevas reglas. También la Secretaría del Trabajo comentaba que incluso había empresas que estaban, o bueno, sindicatos que estaban buscando recursos legales para evitar tener que aplicar la reforma laboral. Quisiera saber, en el sector manufacturero, ¿cómo va este avance de la implementación de las leyes laborales de parte de los sindicatos y cuáles son los principales obstáculos y desafíos que tienen todavía por delante en esa materia? Ok, gracias. La siguiente, la última, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique Duarte de T21. Yo quisiera preguntar, en específico, Israel Morales hizo la aclaración de las bondades que el capítulo 7 del TEMEC ofrece en referencia a la administración aduanera y la facilitación del comercio. Yo quisiera saber de manera puntual, Index, ¿en qué puntos en específico estaría previendo que la autoridad mexicana, en este caso la aduanera, debería de estar corrigiendo o incluso innovando en procesos de previo, durante y post-despacho aduanero e incluso en su relación con el pago de impuestos? Y en una segunda pregunta rápida, también me gustaría saber si, bueno, ahora con esta renovación o actualización del acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, ¿no estaría bien también tener una renovación del decreto IMEX para estar alineado a las nuevas disposiciones en materia comercial? Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a hacerle la siguiente forma. Yo me tengo que desconectar porque tengo que entrar ahorita a otra audio, pero le vamos a contestar a Héctor Usla con el tema. Héctor, me olvidó apuntar aquí el tema que traías, no recuerdo si es laboral o es de cuál. De la caída de... Hotline, me parece, Luis. Héctor Usla. Ivette Saldaña era Héctor Usla, ¿cuál era el tema, perdón? La caída del 48%. La caída de las exportaciones. El tiempo de recuperación. ¿Cuánto tiempo
Bueno, podría voy a tardar si en... quieres a Héctor, a Ivette Saldaña la parte de inversiones, te dejo a ti, Isra, la parte medioambiental de Ivette. Correcto. Luis Monsalvo le contesta a mi tocayo de Forbes y también a T21. ¿Les parece en la parte laboral? Correcto. De antemano, pues quiero agradecerles a todos su participación y a esta rueda de prensa. En el tema de exportaciones, Héctor, la verdad es que yo no me atrevería a, digo, a pesar de que veníamos trayendo un comportamiento económico pues muy bajo. Sin embargo, en el 2019 tuvimos un crecimiento como sector exportador IMEX del 7.5% con respecto al 2018, lo cual pues no es un crecimiento insignificante. Obviamente la situación que se da en abril y mayo de las caídas de las exportaciones, pues fue por el tema de la contingencia. Y esto, bueno, obviamente suscitó, también se dio en otras regiones del mundo. Prácticamente cerrado desde finales de enero por el tema primero del año chino y luego todo febrero y parte de marzo. Y cuando ya estaba reaperturándose China, teníamos ya problemas también de lockdowns o de cierres en Europa. Y bueno, este es un tema a consecuencia de. Sin embargo, yo espero que los resultados que se den a conocer en las próximas semanas de balanza comercial del mes de junio, con la reapertura comercial e industrial, sobre todo la adición de nuevos sectores esenciales, precisamente para tratar de ir empatando el suministro con las cadenas globales de nuestro socio comercial Estados Unidos y Canadá, podamos tener ya un repunte que yo estimo que vamos a estar nivelando durante este trimestre. Este trimestre de julio, agosto, septiembre, el tercer trimestre de este año. Ivette, déjame abrir aquí la gráfica. Tuvimos un crecimiento del 1.3% con respecto al primer trimestre del año pasado. No los tengo en porcentajes, pero por ejemplo, en el 2019 tuvimos 10.2 millones de dólares de inversión extranjera directa. En el primer trimestre del 2018 fueron 9.5 millones de dólares. En el 2017, 7.9 millones de dólares. Entonces, ahí podemos sacar los porcentajes, pero bueno, teníamos un crecimiento en mayor porcentaje de inversión extranjera en esos primeros trimestres del año y tuvimos crecimiento en este primer trimestre, pero la expectativa era mayor. Sin embargo, pues se coincidieron varios temas de la desaceleración económica mundial, algunas políticas económicas y mensajes al extranjero que hemos dado como país en los últimos meses del año pasado y que obviamente pues también tuvieron un impacto en el primer trimestre de este año. Y pues para males de colmos, pues estamos pasando por una de la peor pandemia ya catalogada en la historia moderna de nuestro mundo. Entonces, creo que también son aspectos que debemos de considerar. Muchas gracias. Luis, perdón, no te oí. ¿Cuánto llegó en millones de dólares en este primer trimestre? 10.3. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Me voy a desconectar por el tema de la otra audioconferencia que tengo, que tenía a las 10, pero los dejo en muy buenas manos con mis compañeros Israel Morales y con Luis Monsalvo y con Marta Chávez. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, yo voy a abordar el tema de medio ambiente de Ivette. Me parece que el tratado definitivamente pone en su justa dimensión, Ivette, los temas de cuidado al medio ambiente, aunque es cierto que
digamos, hay un gran acuerdo que los tres países están tratando de lograr a través del TEMEC, respetando 7 acuerdos medioambientales, ¿no?, a los cuales se está comprometiendo tanto Estados Unidos, México y Canadá. Ciertamente este acuerdo sienta las bases para que haya un compromiso total por parte no solo del sector privado, sino también del sector público en el cumplimiento de los aspectos ambientales a los que cada país en el ámbito de su propia legislación tenga que cumplir. Existe riesgo de que algún grupo medioambientalista ponga, digamos, en jaque a las operaciones y digamos, a los gobiernos si estos incumplen alguna disposición o hay algún hallazgo de algún tipo de empresa que esté violentando estos acuerdos ambientales. Me parece que sí, pero pues precisamente ese es el espíritu de lo que se está acordando. El espíritu de lo que se está acordando es que tengamos una disciplina en materia de cumplimiento del medio ambiente tan relevante y tan importante, pues no solo para los mexicanos, para la humanidad entera. Entonces, en la región debemos de buscar que exista disciplina en el cumplimiento. Lo que hemos estado mencionando en varios foros es precisamente que tenemos que estar muy activos, muy involucrados, incluso con los 3 niveles de gobierno, para asegurar que no solo los compromisos de los privados, sino también del sector público se cumplan. Y está, por ejemplo, el acuerdo de aguas binacionales entre México y Estados Unidos. Allí quienes tienen que cumplir pues son los gobiernos, son los municipios, son los gobiernos de los estados. Y nosotros como sector privado tendremos que estar coadyuvando y trabajando conjuntamente y asegurándonos de que los 3 niveles de gobierno hagan lo que tienen que hacer, así como ellos seguramente estarán reforzando la normatividad que nosotros como sector privado y como empresas del sector manufacturero tenemos que cumplir en materia de disposición de residuos peligrosos, en materia de uso de aguas recicladas, etcétera, de tal suerte que podamos tener, digamos, un cumplimiento que nos permita evitar cualquier tipo de queja de cualquier grupo medioambientalista que tuviera razones para hacerlo. Eso sobre el tema del medio ambiente. Sobre el tema de los hotline laborales, yo creo que, Luis, si nos pudieras hablar de ese tema. Con gusto, Israel. Muchas gracias. Me voy a referir yo a las preguntas de Ivette del Universal. Muchas gracias. Y también de una vez de Luis Lozano de Forbes, del tema del sindicato, si me permites, Israel, porque además tengo una llamada a 10:30 que tampoco puedo faltar. Mira, Ivette, el primer tema de lo del hotline, como tú sabes, eso está contemplado precisamente en esa ley de implementación, en la Implementation Act 5430, que mencionábamos hace rato, donde viene el tema de la prospección de lo electrónico. Y ahí Estados Unidos decidió generar varios mecanismos para darle salida y para darle conducción a los temas que se generen por el TEMEC. Y específicamente, como bien mencionaste, hay un hotline en el que dice que se podrán hacer denuncias respecto de la denegación de derechos que alguien se entere de las otras partes. Es un procedimiento de ellos, es un procedimiento interno. Y justamente ayer la oficina del representante comercial de Estados Unidos, del USTR, emitió unas guías procedimentales o unos lineamientos procedimentales dentro de la manera de publicar este tipo de cuestiones en Estados Unidos es en el Federal Register, ¿no?, que es el medio de comunicación oficial. Y entonces publicaron las guías de varias cuestiones de cómo se van a recibir esas denuncias para sus nacionales internos. Y hay una parte en la que justamente ponen ciertas reglas para el hotline que está mencionado en la sección 717 de esa acta, ¿no? Entonces, todavía no está, vamos a decir, completamente especificado, pero lo están implementando para que puedan utilizarlo después. Y el
segundo punto de Luis Lozano es respecto de los retos sindicales. Y Luis, pues tocas obviamente el tema en el cual me parece que toda la industria, si no es que decir que todo México desde el 2017 sabemos que iba a venir una situación de mucho trabajo, porque para efectos prácticos nosotros sabemos que México se movía y tenía una práctica, vamos a decir, iniciada por una legislación deficiente en el artículo 387 de la ley, que permitía que los sindicatos o yo no diría a veces ni sindicatos, sino te diría supuestos sindicatos o supuestos líderes sindicales, llegaran con las empresas y exigieran la firma de un contrato colectivo. Eso, con los mecanismos de presión que existían en México, coloquialmente se entendía como una extorsión. Y entonces, para evitar ese tipo de extorsión, se generó una práctica de contratos colectivos de protección. Y esa protección lo que significaba era que las empresas acordaban con un sindicato o con un líder sindical de la industria a la que pertenecían la firma del contrato colectivo, porque simple y sencillamente con esa firma y ese depósito ante la autoridad ya no podía haber extorsión. Entonces, así operamos décadas y eso lo cambió la reforma laboral del 2019. El artículo 387 se modificó drásticamente para que ahora los sindicatos que pretendan la firma tengan que previamente acreditarle a la autoridad el 30% de la representación sindical y entonces pueden pedir e involucrarse en una cuestión que los llevará a tener un nuevo documento que se va a llamar constancia de representatividad. El tema es que eso se hará cuando tengamos ya en marcha y operando a ese registro federal, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que mencionábamos hace un rato, ¿no? Entonces, ahorita digamos que estamos en el proceso de transición hacia allá y estamos conscientes de que va a ser un cambio muy importante. Eso te lo pongo como contexto porque entonces el reto de las empresas es una gran parte de los contratos colectivos que tenemos en México son contratos colectivos que si no existiera esa amenaza de extorsión, no serían necesarios. Te estoy hablando de números entre cercanos al 80%, ¿no? Esto lo han mencionado las autoridades en varias entrevistas también. Y entonces, para cambiar todo ese tema, se planteó en la reforma un procedimiento que se llama legitimación de los contratos colectivos. Entonces, los sindicatos van a tener la oportunidad de ahora dialogar con los trabajadores y decir, oye, yo soy quien lo tengo firmado, yo te puedo representar, y bajo el ejercicio de la libertad de asociación plena, los trabajadores tendrán el derecho de decir sí o no. Por supuesto que esto nos cuesta entenderlo cuando traemos esa costumbre de práctica desde hace muchos años, y yo creo que es incluso hasta un tema generacional, ¿no? Cuando tú lo dialogas con líderes o incluso con empresarios o cualquier persona que intervenga en el sector que ha operado tanto tiempo así, en algunos casos tenemos reticencia, pero yo te diría que la gran mayoría de la gente pues, ha comprendido que esto llegó para quedarse, que son compromisos además de lo nacional en lo internacional y que tenemos que hacerlo. Y precisamente para poder ayudar a la membresía de Index, hemos hecho muchísimos seminarios, muchísimos talleres, y este checklist que les mencionaba que liberamos el lunes, también es un ejercicio para preguntar, oye, ¿y cómo está tu contrato colectivo? No es información que se suba a ninguna plataforma pública, porque precisamente lo que queremos es que haya una real introspección en donde la gente diga, sí lo tengo, no lo tengo, sí doy dinero, no doy dinero, lo tengo transparente, y vamos a tener que entrar en un diálogo para sentarnos con los líderes, para sentarnos con las empresas y plantearlo muy claramente. En cuanto a cómo vamos, sin duda es un reto, Luis. Hace un par de semanas en una reunión, un funcionario de la Secretaría mencionaba que de un universo cercano a los 450,000 contratos, llevamos en México legitimados 200, porque propiamente, pues evidentemente estábamos empezando con todo a esa andamiaje de la implementación y la pandemia pues vino a ponerle una pausa muy importante a toda la estrategia de legitimación de contratos colectivos, porque como comprenderás, una parte fundamental de eso es el diálogo, es la cercanía, es el trabajo presencial, y pues ahorita eso no hay cómo hacerle, ¿no? Entonces ahorita estamos en un impasse, pero yo te diría que todas las empresas en México deberían de traer
dentro de sus necesidades laborales el cumplimiento con este tema y estos lineamientos de la implementación de la legitimación de los contratos colectivos. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Sería todo de mi parte. Luis, perdón, nada más para puntualizar, de estos, me dijiste 75,000 contratos. 400,000. 400,000 contratos son en general de la industria manufacturera o son de cualquier sector. México. En todo el país. Sí. Que eso es parte de las cuestiones que nos va a generar transparencia ahora con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay personas que dicen que es demasiado poder concentrado. Yo creo que honestamente hacía un poco de orden porque, como tú sabes, hay dos competencias en lo laboral, lo federal y lo local, y este organismo va a unificar eso en cuanto al registro. Y entonces, por fin, va a haber un organismo que además está sujeto a temas de transparencia, donde vamos a poder saber exactamente cuántos contratos colectivos hay, tanto en lo federal como en lo local, y eso te va a poder ayudar pues, a tomar decisiones y rutas más claras, ¿no? Excelente, pues muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional de Silvia Ortiz de Vanguardia Industrial. Creo que no hemos dado respuesta todavía a la pregunta de Enrique Duarte de T21. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, muy bien. Enrique, sobre tu pregunta muy puntual respecto de qué vamos a hacer con las autoridades mexicanas responsables del comercio exterior, de administración aduanera. A mí me parece bien relevante tu pregunta porque precisamente en virtud de lo que establece el capítulo 7, que tiene pues la faceta de cumplimiento, de facilitación y de transparencia y certidumbre, es vital que sigamos trabajando con la administración actual para, digamos, cumplir el objetivo que nos hemos puesto de hacer una administración de digamos, del control aduanero en su propia dimensión. Voy a tratar de compartir una filmina que tengo aquí que puede ayudarnos a dimensionar lo que queremos lograr ya en esta nueva era del Tratado de Libre Comercio y su aplicación práctica en materia de facilitación comercial y también de cumplimiento. Lo que necesitamos hacer y hasta donde necesitamos transformar nuestra actual normatividad en materia de control de comercio exterior es facilitar a los que en alianza con el gobierno trabajan, los operadores del comercio exterior, donde hay muchísimas de nuestras empresas. Nosotros somos uno de los principales usuarios de las aduanas en nuestro país. Nuestro comercio representa arriba del 65% de las transacciones de comercio exterior en cierto año, en los últimos 3 años. Entonces necesitamos que nuestro grupo de empresas y de operadores económicos que cumplen, porque estamos seguros que nosotros operamos siempre dentro del marco de la ley, tengamos un mecanismo previo al despacho y post despacho, donde tengamos un marco regulatorio para facilitar las operaciones de comercio exterior. Hay otro grupo que intenta cumplir, a ese grupo tenemos que persuadirlo, ayudarlo a cumplir, mantener la percepción de riesgo, y al que evita cumplir y al que no cumple, bueno, lo vamos a tratar de disuadir, pero si no, vamos a tratar de que le ponga todo el peso de la ley. No podemos, ya bajo este nuevo acuerdo, no podemos permitir que por algunos pocos que abusan las cosas o que abusan en específico, por ejemplo, el estigma del programa IMEX, se castigue a la mayoría de las empresas que son las que cumplen. Entonces, esta visión es la que está pintada en el capítulo 7. Tenemos la mesa puesta para lograr trabajar con la Administración General de Aduanas y con la Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y las demás dependencias que administran el comercio exterior en México. Tenemos la gran oportunidad de construir en esta dirección. Y
Sobre el tema que tocabas de ¿hace sentido un nuevo decreto IMEX? Y digamos, están la mesa puesta para que podamos trabajar en esa dirección. Bueno, esa pregunta era para mi presidente, pero yo me atrevería a decir que efectivamente estamos en una coyuntura donde es probable que tengamos que contemplar la posibilidad de modernizar nuestro decreto para poder incluir la visión que tiene el TEMEC, una visión de certidumbre jurídica, una visión de progreso, de aumento de la productividad, de inclusión a las pequeñas y medianas empresas, del encadenamiento productivo. Entonces, hay muchas cosas que sí tenemos que introducir a nuestra visión de operación, del marco jurídico de nuestra industria a través del decreto IMEX. Seguramente vamos a trabajar en la construcción de algo así. Obviamente esto no es privativo del sector privado, tenemos que hacerlo en conjunto con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y otras dependencias. Muy bien, ¿cuál sería la última pregunta, Marta? Excelente. Silvia, ¿nos puedes ayudar, por favor, con tu pregunta? Bueno, creo que por aquí la tenía capturada. Sí. No sé si Silvia ¿Se las leo? ¿Se las leo? Sí. Bueno, ¿ya te tenemos ahí, Silvia? Sí, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Ya te escuchamos, Silvia. Adelante. Son dos preguntas. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ya comentaban al compañero de T21 sobre este cambio que que piensan seguramente realizar al decreto IMEX. En este sentido, sobre las pymes. Sabemos que las pymes tienen una oportunidad de oro muy grande para ser exportadoras, pero también sabemos que hoy en día las pymes actuales que exportan es una mínima cantidad, casi nada. ¿Qué van a hacer acompañados con el gobierno para fortalecer la capacidad exportadora de las pymes? Y la segunda pregunta es, sabemos que las empresas se van a acoger o tenían hasta el 31 de junio para acogerse al régimen alternativo para ampliar el periodo de cumplimiento de la regla de origen. Esto es para las armadoras, en el caso de la industria automotriz. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántas empresas ya se acogieron a ese esquema para que no cumplan o para que puedan tener una prórroga de 3 a 5 años de cumplimiento de esta regla de origen, que pues es una regla que ha causado mucha polémica en el sentido de que tiene pues varios aspectos en los que debe los tres países pues cumplirla, ¿no? En esta regla, como sabemos, pues está lo laboral, el contenido regional de 62.5 a 75% del contenido regional en el caso de autos ligeros, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen conocimiento en cuanto a las empresas que están asociadas, ¿cuántas ya se acogieron para este régimen alternativo? Sí, Silvia, muchas gracias por tus preguntas. Voy a empezar por responderte la segunda. No tenemos conocimiento porque nosotros no somos armadoras. Recordarás, el programa IMEX alberga a las empresas que son proveedoras de la industria automotriz terminal. Entonces, yo te recomendaría tocar la puerta de la mía, que ellos seguramente, y de la ANPAC, que seguramente ellos sí tienen el pleno conocimiento de qué empresas de su membresía, es decir, de las armadoras, están ya en el régimen alternativo. Al margen de dicha respuesta, yo te diría, a mí parecería que sería un desperdicio por parte de las armadoras no tomar la oportunidad o no haber tomado la oportunidad. A mí me parece que todas las armadoras tenían, digamos, en la coyuntura, la necesidad de acogerse a este régimen alternativo que les permite tener un respiro. Ahora, nosotros somos proveedores de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de la industria automotriz terminal. Nosotros no estamos en ese régimen directamente, pero si una armadora se acoge al régimen, obviamente permite que nosotros también tengamos un respiro, dado que
la obligación de cumplir con los altos niveles de valor de contenido regional a las partes esenciales, en esencia, a las partes esenciales que algunas de nuestras empresas producen, digamos, tendría un periodo de transición y con ello un acomodo respecto de la cadena de suministro y los ajustes que se tengan que hacer en el tiempo. Es impresionante que hayamos podido lograr este acuerdo en una carta paralela y que obviamente le da un respiro a esta industria, la industria automotriz terminal, para poder ajustar y prever, digamos, cualquier ajuste que tenga que hacer en sus cadenas de suministro, inclusive con los proveedores que sí están en nuestra membresía. Y número 2, respecto de el tema de cómo integrar a las pymes, que exportan muy poco. Lo cierto es que ese ha sido, digamos, yo creo que la gran deuda que tiene el Telecán con algunas minorías, algunos grupos de pequeñas y medianas empresas que obviamente, a diferencia de las grandes, no se pueden insertar con la facilidad a los mercados globales. A mí parece que tenemos la gran oportunidad a partir de ahora con el TEMEC y con las disposiciones que hay en materia de pequeñas y medianas empresas en el mismo, tenemos la gran oportunidad de construir nuevos modelos, nuevas ideas para poder insertar el encadenamiento productivo como algo que es consecuencia natural al nuevo acuerdo, al nuevo tratado. Máxime en la coyuntura de esta guerra comercial que mantiene Estados Unidos y China, donde muchos de los componentes y las manufacturas que se realizan en nuestro país dependen de insumos provenientes de aquella región, para que ahora podamos insertarlo a la producción nacional y para poder, digamos, pasar del silicio al microprocesador, al transistor, hasta el producto terminado y poder construir la cadena de manera completa, la cadena productiva. En la medida que logremos hacer eso, vamos a poder insertar a pequeñas y medianas empresas, como ya lo hacemos hoy. Hoy en el decreto IMEX tenemos la figura de las famosas submaquilas o submanufactureras. Ese modelo permite que las pequeñas y medianas empresas se suban, pero tenemos que ampliar sus alcances, tenemos que ampliar la visión, tenemos que ampliar la forma en que las empresas tractoras, que son las grandes empresas insertadas en el comercio global, sumen a las más pequeñas sin que les cueste demasiado y que a la vez la pequeña pueda insertarse en la cadena de proveeduría que es tan exigente. Recordemos, jugamos en las grandes ligas, nuestras manufacturas son de clase mundial. Las pequeñas y medianas empresas tienen que empezar a procesar, tienen que empezar a aprender cómo comportarse y cómo establecer sus procesos y procedimientos productivos de manera que cumplan los requerimientos de clase mundial. Estamos en la coyuntura, tenemos mucho trabajo que hacer, pero creo que lo tenemos muy claro y vamos a trabajar en esa dirección con, digamos, la conformación de políticas públicas, obviamente de la mano con el gobierno federal y los 3 niveles de gobierno para lograrlo. Sigue. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Israel Morales, por su aportación tan valiosa. Y agradecemos también a Luis Aguirre, a nuestro presidente, y a Luis Monsalvo, nuestro director del Comité Laboral, el habernos acompañado también. Y obviamente, pues a ustedes, a todos los medios que nos están acompañando el día de hoy. Yo creo que nos vamos a estar viendo muy seguido con el licenciado Morales y con Luis Aguirre. Para el tema del TEMEC. Creo que es un momento importante y vamos a estar ahí atentos a cualquier solicitud que también ustedes tengan por parte de nosotros. Sin más por el momento, no sé si guste decir algo el licenciado Morales. No, pues nada más agradecerle muchísimo a todos los medios de comunicación para atender a esta convocatoria. A nombre de nuestro presidente Luis Aguirre, de verdad les agradecemos muchísimo y pues yo hago una propuesta a los medios de comunicación. Centrémonos en el diálogo sobre las cosas positivas que tiene este acuerdo para lograr empujar las cosas que tenemos que hacer para llevar a nuestro México al siguiente nivel de competitividad y
obviamente que esto se traduzca en beneficio y mejor vida para nuestros ciudadanos. Excelente, pues muchísimas gracias nuevamente y agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos. A ustedes.